Semana 2, cuarta temporada de este Espacio a Fondo, programa que retomamos la pasada semana después del asueto veraniego. Lo hicimos con muchas ganas, nos faltó programa al final porque bromeábamos, ¿verdad? Decimos, se nos había acumulado mucha plancha a lo largo del verano y las semanas anteriores a aquel programa, y encima teníamos muchas cosas de las que hablar del presente y de lo que nos quedaba por delante. Bueno, ya vamos encauzando mucho más eso mismo, el presente de este espacio que vuelve a estar marcado por una actualidad llena de alicientes que esperamos repasar en este, como digo, segundo programa de la cuarta temporada, que nos sirve también para dar la bienvenida a quien todavía no había estado con nosotros. También llevamos un programa nada más, pero ya el segundo ya ha podido estar con nosotros Julia Mediavilla. ¿Qué tal, Julia? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Encantada de volver con vosotros. ¿Qué tal el verano? ¿Bien? Muy bien, estupendo. Que las preguntas de rigor no te las hice la semana pasada, claro, evidentemente. Y Carmen Varo, allá al otro lado. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy bien, aquí otra semana, encantada de estar con vosotros y contigo. Y Juan Carlos Anculo, muy buenas. Hola, buenas noches. Hoy tengo que hacer un comentario previo de la gente que me encuentro por la calle, porque el otro día, la pasada semana, me encontré con una persona en el paseo marítimo. Era un turista, por cierto, no es una persona que reside habitualmente en Marbella. Un turista, es una persona muy de derechas, y bueno, pues nada más que me vio, me dijo: os estuve viendo el lunes anterior, nuestro primer programa. Dice: oye, todo lo que dijisteis de la basura y de la porquería que hay en Marbella, dice, tenéis razón en todo. Dice: yo hacía 2 años que no venía a Marbella y nunca he visto Marbella tan sucia y tan guarra, estas son las palabras de él, tan sucia y tan guarra como está actualmente. Y ya digo que es una persona, que es un turista, que no reside aquí y que también pues tiene una ideología muy de derecha. Claro, yo le dije: mira, que lo que comentamos sobre la basura y sobre la porquería no es una opinión, es una realidad. Solo hay que salir a la calle y mirar. No es que alguien de izquierda no le guste, alguien de derecha no, es que es lo que tenemos ahí. La sociedad, porquería, basura por todos lados. Y bueno, simplemente quería decir pues que esta persona, aparte de que nos estuvo viendo el pasado lunes, pues que coincidía plenamente en el tema de la sociedad y de la porquería y de que Marbella está comida de mierda, Marbella y San Pedro. En todo caso, apuntábamos la semana pasada, es una cuestión de percepción personal. Toda persona que nos escuche puede tener su opinión, a lo mejor pensar que no está de acuerdo con el argumento de Juan Carlos o con el argumento en el que consensuamos, en el que coincidimos aquí en la mesa la semana pasada. Igual ustedes no, pero bueno, ya digo, cada uno es libre de opinar lo que estime oportuno, faltaría más. Venga, vamos con 2 pequeños apuntes, porque aquí me lo califican de chascarrillo. No sé si es correcto, porque es que no me han contado más. Sé eso y que me lo trae Carmen Varo. Pues mira, ¿es ajustada la expresión a la realidad, chascarrillo? Pues mira, es un chascarrillo faltoso. Le pondría yo faltoso también, ¿no? Entonces mejor que no me lo hayan contado. Porque ahora te lo voy a explicar y ahora lo vamos a ver. Resulta que en el pasado pleno, pues en la semana pasada hubo un pleno extraordinario bastante importante, porque nos van a volver a hipotecar este ayuntamiento, este gobierno de Ángeles Muñoz va a volver a pedir un préstamo, que ahora hablaremos de eso. Y entonces pues se lleva, porque es un trámite, porque teniendo mayoría absoluta son ganas de discutir, ellos lo van a aprobar sí o sí. Entonces todo el mundo, como es normal, cada uno hizo su exposición, y en el momento yo estaba haciendo fotos, y en el momento que la portavoz del mayor partido con más representación de la oposición, que Isabel Pérez, estaba haciendo su exposición muy seria, con mucha preocupación, tuve la casualidad, al tirar la foto, de que una de las concejalas del PP la estaba chafardeando. Mira, ahí lo tenemos, haciéndole fotos, ampliándole a ver los zapatitos que llevaba Isabel. En vez de estar pendiente a lo que estaba diciendo, con la preocupación que lo está diciendo sobre lo que nos viene, pues el respeto que los concejales y la concejala del PP tiene al resto de miembros de la corporación. Para quien no la conozca, Carmen, por detrás... Espérate un segundo, que no hemos hablado con ningún abogado. ¿Tú recomiendas a Juan Carlos Angulo que nos diga quién es la persona? Sí, perfectamente. Es Francisca Caracuel, una señora que tiene la piel muy fina también luego, pero bueno, pues como bien está diciendo Carmen, cuando en el pleno se estaban tocando temas importantísimos para la futura de Marbella, de los que hablaremos ahora,
pues ya se estaba dedicando a esto, ¿no? A Al hacer una foto de las zapatillas que tenía la portavoz de la oposición del PSOE, Isabel Pérez, que es Pues, tremendo, ¿no? Es chafardeo, como lo llama Carmen. Chafardeo faltoso, porque tenía que... No sé, que la verdad es que no hay por dónde cogerlo. Que es un chascarrillo, pues hemos definido de chascarrillo, ¿no? Porque tampoco es algo que vaya más allá, pero al final, pues, Sí, pues pero... es la catadura que tiene esta gente del Partido Popular, que mientras se debaten temas claves para el futuro de Marbella, pues ellos están a la bobada, porque eso es estar a la bobada en el pleno. Y ya está, tampoco tiene más. También es verdad que como chascarrillo se han referido antes, a mí personalmente, a lo mejor yo lo podía haber cambiado por anécdota o algo por el estilo, pero yo he tirado para adelante y les he puesto ahí un poco en el... Hombre, en el mayor importancia no tienen porque al final ellos saben que va a salir, no tienen ninguna importancia lo que diga el resto de grupos, pero el respeto, como mínimo, hay que mantenerlo, ¿no? Pero bueno... No se va haciendo el tonto ahí en el pleno, porque eso es hacer el tonto. Claro, evidentemente. Tienes que estar ahí haciendo fotillos a la portavoz del partido que está enfrente para verle, pues no sé, las zapatillas, el vestido que llevaban, no sé, es que es tremendo. Además de mujer a mujer, que es tremendo. Bueno, da igual. Pero bueno. Venga, que tenemos mucho contenido por delante, pero antes vamos a detenernos en un par de asuntos. Hemos hablado antes Juan Carlos y yo, y hemos considerado pues que era quizás antes de empezar, ¿verdad? Sí, entrar más en contenido, dos pequeños, nos detenemos en dos asuntos que... No son chascarrillos, son cosas más serias. Esto ya no lo definimos como chascarrillo, ya digo, son más serias y más indignantes. Vamos a empezar por el parque de la represa, en concreto por el lago. Ya hemos hablado aquí muchas veces, y Paco Gutiérrez sobre todo lo trae cada 2x3. El parque de la represa pues está con una falta de mantenimiento absoluta, y el lago pues ha aparecido este fin de semana de esta manera, con el agua pues llena de porquería absoluta. Estas imágenes son del sábado por la mañana. El vídeo que denunciaba esto pues se publicó en redes sociales el viernes, y el ayuntamiento enseguida mandó una nota de prensa diciendo que iba a hacer una actuación de emergencia. Ya digo, el viernes, pues el sábado por la mañana seguía así. Es cierto que el domingo ya sí que habían actuado, pero el de urgencia tampoco fue, ¿no? Y el ayuntamiento, pues como siempre, echándole la culpa a los vecinos y a las vecinas, que dice que es que la gente tiene la culpa de esto porque le van a dar de comer allí a los animales. Yo creo que todos conocemos ciudades, o hemos estado en ciudades donde hay lagos o estanques de este estilo, donde hay patos, y van los niños a tirarle palomitas, y yo no he visto el agua con tanta porquería como en Marbella. Entonces aquí está fallando algo, y lo que está fallando es la falta... Y no son los vecinos. No son los vecinos, desde luego, ni los trabajadores municipales, ya hemos dicho muchas veces, sino la falta de mantenimiento por parte del equipo de gobierno y del concejal de limpieza, de parques y jardines, que es el mismo, el concejal para todo y para nada, y al final pues que es Diego López, y es el culpable de esto, y que luego pues le echa la culpa de todo a los vecinos. Eso por un lado. Por otro, quiero hablar de la Copa Davis, que ha tenido lugar este fin de semana, ha sido un éxito a nivel deportivo, pero iba a decir una palabra fea, un nuevo fallo del Ayuntamiento de Marbella con el aparcamiento. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Por ahí se entraba al único aparcamiento que había habilitado el Ayuntamiento. En las pistas de Puente Romano, el aforo, según la Federación, eran 4.500 personas, según el Ayuntamiento 5.000, me creo más a la Federación, pero bueno, para 4.500 personas, ¿qué aparcamiento había preparado el Ayuntamiento? Pues eso que estamos viendo ahí, que es la entrada a un fondo de saco, que es una calle que no tiene salida, al lado del arroyo Nahueles, detrás del Hotel Alanda, para que nos demos cuenta. Tú te acercabas a la Copa Davis y te ponían parking público, y decías, pues voy al parking público, y el parking público era eso, que yo lo estaba viendo después por internet, y vamos a decir 200 plazas, no tiene 200 plazas, tiene menos, pero bueno, vamos a redondearlo en 200 plazas. 200 plazas de aparcamiento preparó el Ayuntamiento para la Copa Davis, 4.500 personas de aforo. Claro, ese aparcamiento se llenó enseguida, y los coches pues iban llegando ahí, porque todos los carteles te conducían ahí, y como hemos visto, porque iban diciendo, pues búscate la vida. Yo mismo empecé a dar vueltas, estuve 45 minutos dando vueltas, y me fui a ver la Copa Davis por la tele. Entonces, claro, es que ahí no hay manera de aparcar, porque todos son zonas residenciales en ese entorno de Puente Romano, y era imposible. Entonces, una falta de previsión, que por cierto, no es la primera vez que la Copa Davis se celebra en Marbella, pero en las anteriores nunca había pasado esto. En las anteriores siempre se habían habilitado aparcamientos, que esto también hay que decirlo. Pero ahora que vamos a peor, esto es un desastre. La dejadez del Ayuntamiento es absoluta, les ha dado igual, tira para adelante, 200 plazas de aparcamiento, ya digo que eran menos, la gente llegando ahí y dando vueltas a la rotonda, saliendo para un lado, saliendo para otro. Y te ponía parking público. ¿Qué hacía la gente? Pues meterse en los aparcamientos privados que había por ahí en la zona, el edificio Marbella Forum había un aparcamiento privado, pues la gente entrando y pagando allí, había gente aparcando por la zona de la mezquita, o sea, bueno, un auténtico desastre organizativo que de nuevo tiene que ver con el Ayuntamiento, que no digamos que la gente se estaba tomando mojitos otra vez, que no,
que es que no, que hay que hacer las cosas mejor, y otros años anteriores, insisto, repito, se han hecho mejor en la Copa Davis y se han habilitado aparcamientos en condiciones. Este año yo no sé por qué, pues esa chapucilla, esos 200 aparcamientos ahí que se llenaron enseguida y luego búscate la vida. Pero y ya está, son las dos cosas que queríamos comentar así de inicio. La última vez que fui andando, ¿eh? Es que era la solución, ir andando, y el transporte público, bueno, te la jugabas que a lo mejor llegabas al tercer partido, pero irte en un taxi o irte andando, en coche particular era muy difícil. Eso, y lo de al darle de comer a los animales, no le deis de comer a los animales lo que pensáis que comen los animales, ni comen pan, ni comen palomitas, ni comen Doritos, ni Bocabits, ¿vale? Particularmente el pan es de lo peor que le podéis dar. Miradlo vosotros por qué, no voy a entrar en más cuestiones, pero no se le da pan a los animalitos. Venga, vamos con más temas. Bueno, también a modo de introducción, antes de entrar en otros contenidos, vamos a ver unas imágenes que corresponden a lo que en definitiva fue un día feliz para aquel partido que comentabas anteriormente, Carmen, que es la segunda formación más votada en la corporación municipal, con mayor representación, el Partido Socialista, que celebraba la remodelación de su sede. No cambia la ubicación, aún ahí en la Plaza Marqués del Turia, pero sí cambia el interior, incluso la fachada, el diseño, la conformación de elementos varios incluidos dentro de esa sede. Básicamente, si estuvisteis allí, entiendo que tendrá mucho que ver con la modernización, probablemente, ¿no? Sí, y arreglos estéticos, en buena medida. Hacer un lavado de cara. La última remodelación de la Casa del Pueblo, pues la habían hecho en 2012, y bueno, pues ahora han creído oportuno 13 años después, o 14 años después casi, pues hacerle otra remodelación y ya está, y dotarla de mayor funcionalidad para hacer ahí, dijeron, pues todo tipo de eventos, para intensificar los actos en la sede para la militancia y para cualquier persona. Recordar simplemente que esa Casa del Pueblo pues fue vandalizada en el año 2023, a finales de 2023, durante 2 veces, una con pintadas y otra tirándole objetos a las cristaleras, durante aquella época de acoso de la ultraderecha, ¿no?, al Partido Socialista. Y bueno, pues es ese mismo sitio vandalizado donde pues se dedican a hacer, lo contaron allí, a dar ayuda a la gente, ¿no?, que pasa por allí, ayudar a cualquier ciudadano que se acerque allí, y también pues hacer actos, hacer encuentros, hacer conferencias, hacer charlas, todo esto, eso es lo que se hace allí. Y bueno, pues la ultraderecha no lo puede soportar y la atacó, como ya digo, a finales de 2023. Hay que decir 2 cosas más. Una, que como hemos visto ahí al descubrirse, por ejemplo, la imagen de quien da nombre, en definitiva, podemos... Es María Márquez, la vicesecretaria. María Márquez, la vicesecretaria general del PSOE, quien inaugura en este caso estas nuevas dependencias o dependencias remodeladas. La sede lleva el nombre de un histórico de la formación, primer presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, y luego un poco en la línea de lo que comentabas tú. Claro, el Partido Socialista un poco tiene la particularidad de que en sus sedes pues busca espacios en los que se vaya más allá del trabajo interno dentro del partido. Ahí se pueden desarrollar cursos, puede ser que haya conferencias, en efecto, en el plano cultural. Luego, digamos que tiene algunas singularidades que posiblemente no compartan con otras formaciones políticas, ¿no? Es una cuestión cultural e histórica un poco en el Partido Socialista. Bueno, pues hemos visto las imágenes. Venga, vamos. Quería yo decir 2 cositas, ¿sí? pero breve. Perdona, Primero, Carmen, es que no pensaba breve, que éramos... rápida. Marina, que está estupenda con la edad que tiene, a pesar de que ya tiene una edad, necesita cierta ayuda para trasladarse, pero está estupendísima. Y segundo, en las últimas actuaciones vandálicas, en vandalismo, estaban allí presentes, que hay fotos, los concejales de Vox del Ayuntamiento de Marbella, la señora Terriza, o como se llama, que no me acuerdo, que ya no está, gracias a Dios, y a la Virgen del Carmen, y el concejal que nos queda. Gracias. Marina, ya que la ha mencionado, además, una de las 2 mujeres que fueron primeras concejalas que tuvo el Ayuntamiento de Marbella, ya en democracia, evidentemente. Una era Marina, como bien has citado anteriormente. Bueno, venga, vamos a entrar en otros contenidos. Algo has comentado tú antes, Carmen, vamos a profundizar mucho más en ello.
Es un pleno extraordinario que sirvió para aprobar la solicitud de un préstamo para el Ayuntamiento de Marbella, un préstamo que concedería el llamado Fondo de Ordenación del Estado, o dicho de otra forma, el Estado le presta dinero al Ayuntamiento de Marbella, concretamente 16,7 millones de euros. La justifica todo esto el Ayuntamiento, o mejor dicho, el equipo municipal de gobierno, en que el grueso de esas cantidades sirven para pagar sentencias judiciales. Ahora os digo la primera, luego digo la primera reflexión que me viene a la mente. En pantalla creo que podemos repasar los 4 créditos, Juan Carlos, de este tipo que ha pedido el Ayuntamiento hasta la fecha. Es que no fue la primera vez, es que esto ya es una costumbre, le han cogido el gustillo esto de pedir créditos y los estamos viendo ahí, ¿no? Los años que hemos puesto son los años en los que se pide, pero siempre son para el ejercicio posterior, ¿no? Ahora se ha pedido en el 25, pero será para el 26. Pues en 2021 se pidieron 43,6 millones de euros, 43,6 millones de euros, que es que he puesto así, dices, bueno, pero 43 millones de euros. Bueno, decimos crédito cuando podíamos decir endeudamiento, claro. Sí, no, es que ahora lo explicaremos. En 2023, 18,6 millones, en 2024, 23,5 y ahora, este viernes pasado, 16,7 millones. La suma, pues la tenemos puesta ahí abajo, 102 millones de euros, más de 100 millones de euros que ha tenido que pedir el Ayuntamiento al Fondo de Ordenación del Estado, que es un mecanismo que tiene el Estado a través del Ministerio de Hacienda para darte créditos y préstamos. Es cierto que con un interés favorable, con unas condiciones favorables, pero este dinero hay que devolverlo, ¿eh? Ojo, estos 102 millones con 4 de euros hay que devolverlos y también, que ahora lo comentaremos, pues conllevan un plan de ajuste y los planes de ajuste son subidas de impuestos. Y así llevamos, lo estamos viendo ahí, desde 2025 y suma y sigue. Esta es la gestión económica del equipo de gobierno que yo creo que toda la gente pues tiene que conocer. Claro, el Estado te presta dinero a unas condiciones muy favorables, claro, pero te exige que hagas, tomes determinadas medidas para después poder exige garantías claro, de que se lo vas a devolver. Claro, no que te lo vas a gastar en sandeces, claro, sino y eso que hacen los ayuntamientos normalmente, pues recortar en toda clase de servicios públicos o buscar ingresar más a través de impuestos, subida de impuestos, en efecto. Vamos a escuchar a protagonistas, si os parece, y cerramos testimonios y demás y entramos iba a decir debate, bueno, en tertulia. Venga, vamos a escuchar, como digo, protagonistas, o el asunto en voz de protagonistas, como el portavoz del equipo de gobierno. Para afrontar estas circunstancias hemos venido recurriendo a la vía del Fondo de Ordenación, que nos ofrece la solución que entendemos óptima, la más eficiente y la menos gravosa para esta corporación, porque evidentemente cuantías como la que hoy traemos aquí, de 16 millones de euros, no se pueden incluir en los presupuestos sin afectar a los servicios año tras año. No se puede, si no afecta a los servicios. Claro, la visión no es tan optimista al otro lado del espectro político. Fíjese qué curioso, ustedes tienen un problema y recurren a que se lo solucione Pedro Sánchez y el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. Yo sé que le molesta, pero esto es una realidad y es ver para creer. Es la 4ª vez que el Ayuntamiento de Marbella va a pedir un préstamo de este tipo. 4ª vez en 5 años, con sus correspondientes subidas de impuestos. Todas estas pedidas de dinero al Fondo de Ordenación tienen aparejado una subida de impuestos y es real. Bueno, pues un poco en la línea de lo que habíamos comentado anteriormente. Valoraciones, a mí me gustaría comentar 2 cosas. Que el plan de ajuste, desde luego, no es a ellos. El plan es de apretar el cinturón a la ciudadanía, subiéndonos los impuestos, porque ellos año tras año se suben los sueldos y cada vez hay más cargos de confianza. Eso por un lado. Y por el otro, que yo asistí al pleno, la preocupación de todos los partidos políticos, de todos, excepto por supuesto del PP, era que habían sido advertidos por los habilitados de que ya era un riesgo pedir este préstamo. O sea, todo lo dijo, vamos, en ese punto coincidieron todos, coincidió el Partido Socialista con Vox y con USP, que ellos no estaban de acuerdo y que las voces habilitadas decían que era preocupante, ¿no? Y que no estaban de acuerdo, vamos, claramente, que era preocupante por la economía de la ciudad. Y claro, por supuesto, Félix Romero
fiel, como en su papel de fiel lacayo de Ángeles Muñoz, dijo que no y que era mentira, con los propios habilita delante, pero bueno, aquí cada uno hace su papel y al final, desgraciadamente, lo pagaremos nosotros, porque ni Félix Romero vive en Marbella, ni evidentemente no paga los impuestos en Marbella, la alcaldesa no vive en Marbella, no paga los impuestos de Marbella y la mitad de la bancada del PP no vive en Marbella, por lo tanto, ellos se suben los sueldos con nuestro dinero, pero no padecen lo que viene de segunda parte, que es subir los impuestos. Julia. Sí, bueno, yo, en fin, yo voy a decir lo mismo que digo siempre, o sea, esto es el mismo problema de gestión que llevamos viendo siempre, o sea, es que a mí realmente me sorprende tanto que se mantenga en el gobierno de una ciudad a un equipo de gobierno que nos da esta sorpresa un año tras otro, que es que es muy poco lo que se puede añadir a lo que llevamos diciendo todos estos años, sobre todo cuando estamos viendo en el mismo pleno lo que vamos a continuar a comentar a continuación sobre los accesos al Palacio de Justicia. Es decir, si no tenemos dinero y necesitamos, o sea, eso es una cuenta que se hace en cualquier familia. O sea, si yo no tengo dinero para pagar mis propios gastos y necesito recurrir al crédito, que ya es un problema, porque la familia, cualquier familia, sabe perfectamente que no se pueden pagar los gastos ordinarios a base de crédito. Es decir, no podemos pagar las facturas de la luz con crédito, no se puede. No se pueden pagar los gastos del día a día a base de crédito, necesitamos tener ingresos que nos permitan pagar nuestros gastos ordinarios para poder tener un futuro, porque cuando tú ya necesitas pedir dinero prestado para comer o para pagar facturas de luz en un nivel familiar, te quiero decir, pues evidentemente esa familia tiene un problema y hay que cambiar de rumbo, ¿no? Pero ahí entra a jugar, forma parte de un poco lo que dices tú también, el acumulado, que es que son 4 años seguidos y van más de 5 años. Es que no es que en un momento determinado uno no pueda pedir un crédito, es entonces, que el acumulado... ahí vamos, entonces cuando tú estás viendo que llevas 4 años, que estás haciendo unos presupuestos que no te sirven, porque los presupuestos que tú estás haciendo no solamente no sirven, a ver, vamos a ver, pagar sentencias judiciales. Las sentencias judiciales en este país no son ninguna sorpresa, porque los procedimientos judiciales no te caen del cielo de un día para otro. Es decir, estas sentencias judiciales, lo menos, en un contencioso administrativo llevan, siendo generosa, 4 años en el juzgado. Entonces, estas peticiones de condena ya las sabe el ayuntamiento desde el año catapum. O sea, esto no es una sorpresa para nadie. Con lo cual esto tenía que estar contabilizado. Una buena gestión significa que esto estuviera contabilizado y estuviera previsto. Entonces, esto es una milonga. El hecho de que nos vengan con 16,5 millones a decir, no, esto es una sentencia, yo no sabía, mire usted, no es culpa mía. No, claro que es culpa de usted porque usted tiene la obligación de contabilizar esto y de prever que esto va a ocurrir. Porque usted tiene un equipo jurídico y sabe, los abogados tienen la obligación de saber las posibilidades. Y usted ha recibido este tipo de sentencias antes. Con lo cual, esta explicación es absolutamente absurda. Absurda. Esa es la clave. Julia acaba de dar ahí en la clave de que esto no es una sorpresa, esto es una falta de previsión clamorosa. Y además los presupuestos municipales, que ahora se estarán haciendo ya los del próximo año, recogen un apartado precisamente para cosas como estas. Se llama el fondo de contingencia. Lo dice la propia palabra, que es una contingencia, pues algo que puede pasar o que no. Claro. Pero tienes ahí un dinero por si pasa. Efectivamente. Pues muy sencillo, previsión. Lo estamos diciendo. Exacto. Las sentencias judiciales no te caen del cielo, lo ha explicado perfectamente Julia. Y es luego, que vienen de atrás, vienen de en el tiempo, sabes que te van a caer. Entonces, ¿por qué no pones dinero en el fondo de contingencia? En vez de poner pues 2 o 3 millones, que me parece que es lo que pone, pues pon 15 o 16. ¿Pero qué pasa? Que si pones 15 o 16 millones en el fondo de contingencia, ya se te descolocan las cuentas, ya no puedes vender la moto, ya no puedes decir que son los mejores presupuestos del mundo mundial, y entonces pues así vamos mal. Al final... y luego la segunda parte, no puedes asumir gastos que legalmente no son tuyos con un dinero que estás pidiendo prestado, porque necesitas pedir prestado para cubrir agujeros, porque no tienes el dinero. Y entonces estás pidiendo un crédito para cubrir un agujero y por otro lado estás ofreciendo pagar un dinero que legalmente no te corresponde pagar
porque le corresponde pagarlo a la Junta de Andalucía. Claro. Entonces, estás llevando a la ciudad Te refieres a las obras que son competencia de la Junta y que lleva a cabo el Ayuntamiento. Efectivamente, entonces estás llevando a la ciudad a un problema económico muy, muy serio. Se están endeudando. Que realmente... Hace unos días salían las noticias de que el municipio de Estepona había liquidado la deuda privada. Distinguimos siempre, ya lo hemos explicado, la deuda pública y la deuda privada. Marbella tiene muchísima deuda pública porque no se pagaba ni a Seguridad Social ni a Hacienda, ¿no? La deuda privada es con los bancos, esto es deuda privada. Bueno, pues el Ayuntamiento de Estepona ha liquidado la deuda privada. Y el de Benalmádena también, a cero. Aquí en Marbella, ya lo hemos dicho muchas veces, durante la etapa de gobierno del PSOE, de OSP y de Izquierda Unida, se dejó en cero. En 2017, la deuda privada del Ayuntamiento de Marbella era cero. Se pagó todo lo que había de atrás. Y a partir de ahí, de que volvió la señora Muñoz, la señora alcaldesa, pues hemos ido estirando esa deuda y ahí lo hemos visto, año tras año, 43 millones, 18, no sé cuánto, 102 que tenemos ahí, más otros 20 millones de euros que pidieron también en créditos bancarios anteriormente, tenemos por lo menos 120 millones de euros, que ya se ha ido pagando algo, lógicamente, pero 120 millones de euros en deuda financiera. Somos uno de los ayuntamientos más endeudados de España, ya no solo por el tema del GIL, de tal, sino por la herencia que está dejando aquí también la alcaldesa y la señora Muñoz, y todo esto desemboca, hay que decirlo, en un nuevo plan de ajuste que ahora se alarga hasta 2041. Hasta 2041, estamos en el 25, hasta 2041 se alarga el nuevo plan de ajuste. Y una de las primeras medidas, que la van a ver toda la gente que nos está viendo, es la subida de la tasa de basura para el año que viene. Eso es lo primero que viene ya. Ahí, en los presupuestos de 2026, subida de la tasa de basura, que encima tiene tela el tema de la recogida de basura, ¿no? Que ya lo hemos comentado. Y el chistecito de la zona azul. Ya lo hemos comentado. Claro, luego hablaremos. Se pueda subir, luego hablaremos también de la zona azul. Sí. Hablaremos probablemente también de la zona azul, que es también a sacar dinero de ahí. Entonces, todo esto hay que cuadrarlo. Esto, claro, tú cuando tienes todo este derroche, toda esta deuda, pues tienes que sacar dinero donde sea, como decía Nacho, subiendo los impuestos o recaudando por todos los lados, la zona azul, el no sé qué, y esto es un despelote, porque así no se puede llevar un ayuntamiento. No. Y en Estepona gobierna el Partido Popular y en Benalmádena también. Y los dos municipios liquidando su deuda, y aquí cada vez más y más y más y más. O sea. ¿Sabes qué otras dos reflexiones me ha sugerido a mí todo esto? Una, las tropecientas veces que he visto a este equipo de gobierno presumir de cómo está recuperando dinero de sentencias judiciales, dinero que los corruptos se llevaron de Marbella y cómo se recupera. Pues yo no sé cómo van las cuentas de recuperación de dinero de los corruptos, pero van 100 y pico millones de créditos pedidos para pagar sentencias judiciales. Y eso también que valga para quienes todavía le ríen las gracias al GIL y a las cosas del GIL, ¿vale? Bueno, es que pero dejaba de hacer, bueno. Pero yo voy a decir una cosa, que Ángeles Muñoz, mucha gente la ha tildado, yo entre ellas, que es la alumna aventajada de Jesús Gil. Ella ya le ha echado la pata por lo harto al Gil, porque lleva más años que él y no mejoramos, seguimos. Y en mi opinión, que yo no tengo ni idea de sentencia ni nada, que creo yo que son cuando dice, es que la sentencia es que cuando vas al mecánico y tú no sabes nada de mecánica y te dice el mecánico, 200, 300, 400 pavos, pues tú te lo crees, como te lo ha dicho el mecánico, pues esto es lo mismo. Si tú no desconoces esto totalmente, a ti no te puede engañar porque tú eres abogada, pero a mí me lo dice y yo me lo creo. Es que la sentencia, digo, ha sido de pronto, no, y de pronto parece ser que no es, por lo tanto es, como dice mi madre, la sentencia es la capa que todo lo tapa, y todo se levanta la alfombra y toda la sentencia, venga sentencia. Y lo otro que me ha pasado también por la cabeza ha sido acordarme de nuevo de esas subastas de suelo público que tantas veces hemos contado aquí. Suelo público que perfectamente podría destinarse a viviendas, servicios públicos de diversa índole, y que hemos visto cómo se subasta o se enajena, se vende directamente al mejor postor, como quien dice. Y sí, de hecho es al mejor postor, sin connotaciones negativas, es así. Si se subasta, no hay otra, ¿no? Y vamos también perdiendo suelo y obteniendo dinero que va a las arcas municipales, que de una u otra manera acaba pues involucrado en el pago de deudas de esas características, fíjate, emperrados hasta 2041. La verdad es que yo creo que en Marbella hemos tenido mala suerte, porque la derecha siempre presume muchísimo de que son buenos gestores. Nosotros hemos debido tener la mala suerte de que los únicos gobernantes de derecha que son pésimos en gestión de
no sé, del mundo nos han tocado a nosotros, porque es que es lo que ellos presumen siempre. No, la derecha gestiona, la derecha somos buenísimos en economía, nosotros ponemos las cuentas a cero, pues sí, la verdad abogados, es ¿no? que el de la niña esa de Madrid, ¿no? La evidencia que nosotros tenemos en este pueblo es que la gestión del ayuntamiento del PP en Marbella es absolutamente penosa, porque es que además es que no es una opinión, es que son hechos, claro. Pero da igual, o sea, Julia, es que porque la gente lo vota. Si es que ellos, aunque pongan una cabra, la gente lo va a votar igual, porque lleva la camiseta del PP. Entonces, ¿quién es responsable de todo esto? Yo ahora sí hago de Diego López, es la ciudadanía responsable de todo esto, porque asume todo, le parece bien, y si todo le parece bien, en la aspiración a la promesa en un puesto en el ayuntamiento, pues... Hijo mío, aquí funciona en Marbella el ande yo caliente, ríase la gente, y así no prospera, porque al final la propia gente de Marbella se está teniendo que ir a vivir a otro lado. El decir, ya la próxima generación no va a poder decir yo soy hijo de Marbella, porque ya los hijos de Marbella quedamos muy poquitos. O sea que... Y luego yo quería decir una cosita. Bueno, he estado viendo que todos los grupos estuvieron de acuerdo en criticar la petición del crédito y la asunción por parte de Marbella y tal, de los 19 millones y tal, pero me llamó mucho la atención el hecho de que el concejal de Vox, que pareciera que por una vez había dicho algo medianamente inteligente, pero el hombre no tuvo de otra que decir que el Ayuntamiento de Marbella es el pagafantas de la Junta de Andalucía, con lo cual pues ya lo tuvo que venir a estropear. Entonces yo quería simplemente decir que a ver si es posible que desde aquí hacer un llamamiento para que el señor Bultó y el resto de sus congéneres intenten utilizar insultos pues que no tengan relación con su parentesco ni con su relación con las mujeres de su vida. Que intenten hacer insultos que no se relacionen con mujeres, que sean insultos de otro tipo, a ver si son capaces. Vamos a ver. No lo ve. Vamos a intentarlo. No lo veremos. Vamos a intentarlo, aunque solo sea. Es que el siguiente tema que vamos a hablar entronca de alguna manera con esto, porque precisamente, de hecho, viene del mismo pleno celebrado y tiene que ver con cómo gasta o gastará el dinero del ayuntamiento, qué decisiones toma, qué medidas toma en materia económica. Y aquí pues pasa la vida y su ideal cortejo de ilusiones, que decía Pata Negra, ¿no? Y pasa la vida y resulta que mientras van pidiendo créditos y viendo a ver cómo pagamos cosas y eso, pues surge la necesidad de llevar a cabo inversiones y pagos de una notable importancia. Marbella y en general la comarca, que posiblemente por ahí habría que hacérselo mirar un poco, pero bueno, desde luego Marbella lo que necesita urgentísimamente es una nueva sede judicial, en este caso la llamada Ciudad de la Justicia. Eso tiene el lado bueno, que es que ya se ha encontrado un terreno y que hay un cierto consenso en ir para adelante con el proyecto del que se encargaría, hablo de la futura construcción de esas dependencias, la Junta de Andalucía, salvo que el Ayuntamiento nos dé alguna sorpresa más y también pague la cuenta de esa factura, pero los accesos sí le corresponden al Ayuntamiento, sí va a acometerlos el consistorio, y estamos hablando nada más y nada menos que lo que a priori va a ser en torno a 18 millones de euros, pero ya va por 19. Sí, perdón, es que me había liado con otra cifra que tenía aquí bailando, perdóneme. Antes era 18 millones de euros, ahora se ha modificado esa cantidad que asciende a los 19,7 millones de euros. Bueno, pues eso es lo que va a tener que acometer el ayuntamiento. Ya os adelanto que jamás el ayuntamiento ha gastado en absolutamente nada 19,7 millones de euros, ni de lejos se ha acercado a una cifra de esa envergadura. Los accesos a la Ciudad de la Justicia que están ubicados, que estaría ubicada, la parcela al menos lo está, en la carretera de Ojén, sería la contribución municipal más alta que se ha producido en la historia de este consistorio, o al menos en la etapa, en la era moderna. Evidentemente más atrás en el tiempo pues mucho más, pero claro, eran otros modos de cambio y otras monedas y otras circunstancias económicas. Venga, evaluaciones, escuchamos puntos de vista en el ámbito político. Aquí
lo que se acuerda es que aunque el competente es Moreno Bonilla y la Junta de Andalucía, se acuerda aquí en ese convenio que el Ayuntamiento de Marbella va a pagar 20 millones de euros en 4 anualidades. Es decir, la Junta no paga este acceso que lo tiene que hacer ella, 20 millones. No paga la carretera de Istán, ese acceso a la urbanización Dolce Gabbana, que también era de su competencia, 1,5 millones. No paga los arreglos o los centros de salud de su competencia, creo que vamos ya por 7 millones. La suma es que casi 30 millones de obras competencia de la Junta de Andalucía, de Moreno Bonilla, no las está pagando y las está asumiendo este ayuntamiento. 30 millones de euros, poniendo a la gente de Marbella y San Pedro en una situación de total desigualdad. Pues ya lo ha dicho Isabel. Esto para que entendamos el símil es como si en la economía de nuestras casas, pues yo voy mal de dinero y me dedico a pedir créditos al banco y al mismo tiempo le estoy pagando al vecino la reforma de su casa. Más o menos, ¿no? Yo no tengo dinero, pero me permito pagar obras, o en vez de la reforma de su casa, en el portal de mi casa, ¿no? Que también lo utilizo yo, que sería el caso porque al final la Ciudad de la Justicia la vamos a utilizar también todos, ¿no? Esto es tremendo, es algo que es un auténtico escándalo lo que pasó el otro día en el Pleno, porque por un lado el Ayuntamiento de Marbella le pide al Estado, al Gobierno, al Ministerio de Hacienda 16,7 millones de euros y por otro le regala a la Junta de Andalucía 19,7. ¿Por qué decimos que le regala? Porque es que ya se ha explicado, es que hemos contado muchas veces, es que esa carretera que estamos viendo es una carretera autonómica. Y los accesos ahí, las obras en una carretera autonómica, las tiene que hacer la Junta de Andalucía, si es que eso no tiene vuelta de hoja. Pero aquí nos dicen, ¡ay, es que qué maravilla, que hemos firmado un convenio con la Junta de Andalucía para tal! ¿Sabéis lo que significa la palabra convenio cada vez que la utiliza el Ayuntamiento? Que pagamos que paga el Ayuntamiento, que paga el Ayuntamiento. Ya está, esos son los convenios que firma el Ayuntamiento. Claro, es que legalmente un municipio, un ayuntamiento no puede actuar en una carretera que es autonómica. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Un convenio. Y mediante ese convenio, dice el Ayuntamiento de Marbella, ya se compromete y lo paga. Que es igual que lo de los centros de salud. Un ayuntamiento no puede construir centros de salud. Pero haces un convenio y le cedes el centro de salud a la Junta de Andalucía, tal, no sé qué, y lo construyes tú. Y esto es tremendo. O sea, mientras nos endeudamos a marchas forzadas, le estamos pagando dinero a la Junta de Andalucía. Sí, y digo yo, en vez de pedir ese crédito de 16,7 millones, ¿por qué no que pague la Junta de Andalucía los accesos a la Ciudad de la Justicia? Nos quedamos con esos 19,7 y los dedicamos para las sentencias y no hay que pedir crédito. Pero claro, eso implicaría que Moreno Bonilla tuviera que hacer inversiones en Marbella. Ya sabemos que aquí cero patatero, ya lo ha dicho ahí la concejala, ¿no? Entonces es tremendo. Yo creo que es un tema escandaloso el que ocurrió el otro día en el Pleno, que ha tenido también poco recorrido y poca repercusión, porque aquí vale todo, pero yo creo que la gente debe conocerlo, ¿no? Que mientras le estamos regalando dinero a la Junta, estamos pidiendo créditos, endeudando al Ayuntamiento y subiéndole los impuestos a los ciudadanos. Es que... Imaginaos un supuesto. La Junta de Andalucía la gobierna un partido distinto del PP, particularmente, en este caso básicamente sería seguramente el PSOE. Gobierna el PSOE, la Junta de Andalucía, y el PSOE dice que para hacer la Ciudad de la Justicia necesita que el Ayuntamiento pague 20 millones de euros en cuatro años. ¿Qué le diría este Ayuntamiento a la Junta de Andalucía? Habría que oírlos. Habría que oírlos. Pues Una especie de monta aquí. Bueno, aquí habría manifestaciones todos los días, estarían en la puerta de la sede del PSOE, en fin, habría que oírlo realmente. O sea, yo entiendo que esto es un problema de la incapacidad del Ayuntamiento de conseguir que la Junta asuma sus obligaciones con la ciudad de Marbella. Entonces, ¿qué ocurre? Como no son capaces, y llevamos con el Palacio de Justicia, que ya sabéis, lo hemos hablado 27 millones de veces, pues ese palacio hay que hacerlo, es una necesidad, y entonces ante la incapacidad de conseguir que la Junta asuma sus obligaciones, pues se han visto de alguna manera obligados a firmar ese convenio y decir, bueno, pues ya que no consigo y veo que tú no lo vas a hacer jamás, pues lo voy a tener que hacer yo. Pero en realidad, o sea, yo entiendo que esa no es la postura es presionar, 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 presionar y presionar hasta que ellos cumplan con sus obligaciones, que son hacerlo. Pero no es que no se haga un favor. No, por supuesto que cumpla con la obligación es que te va a dejar, es que si no lo haces tú, te va a dejar hecha una obra de la Ciudad de la Justicia y la carretera, que es autonómica, no te la va a hacer el acceso a la Ciudad de la Justicia, es una carretera además, que es autonómica. Y esa carretera que la llaman la carretera de la muerte, porque la rotonda, el plano lo mandaron del proyecto y la rotonda
falta carretera para la rotonda. Claro. Falta carretera para la rotonda. Es que además, vamos a ver, en el Palacio de Justicia, Marbella es la cabecera del Palacio de Justicia, pero al Palacio de Justicia van Marbella, Benavís, Istán y Ojén. En el partido judicial de que es el partido judicial de Marbella, entonces no es nuestro, no es algo que sea solo de Marbella, aunque esté en nuestro término municipal. No es una competencia, ¿sabes? Entonces cada administración tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde, porque eso es lo que determina la Constitución. Es que no estamos hablando de unas competencias que nosotros nos hayamos inventado de ayer para hoy, es que son competencias constitucionales. Podrían ayudar esos ayuntamientos que también forman parte del partido judicial a pagar estos 19... Sí, pero cuidadito, que hemos dicho Ojén y Istán. Yo creo que al que había que pegar un telefonazo es a Benavís. Creo que cualquiera que vive aquí, taco gordo, ¿no? cualquiera que vive aquí está al tanto de cómo son las cosas y de quién es quién, ¿no? En cada zona. En relación a esto, yo que, como dije antes que estuve en el pleno, a mí me hizo gracia porque le reprocharon que llevaba desde el 2018 con el tema, y entonces a mí me gusta siempre... el portavoz del PP que dice, nosotros, lo apunté y todo, dice, nosotros le vamos a entregar al pueblo lo que le debemos al pueblo. Madre mía. Lo que le debemos al pueblo. Y estamos del 2018 con la cantinela. O sea, y todavía se ha hecho un proyecto, que es una remodelación del proyecto, que nos va a costar otra pasta. Cada proyecto, remodelación, es un dineral. Sorta dinero. Porque eso no vale. Entonces, pues ya está. Y a mí me saltó la alarma en una cosa, llámame mala si quieres, pero de pronto dijo, ahí va a estar el Palacio de Congreso, el Palacio de la Justicia, la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y digo yo, claro, y tú piensas ahora el espacio que tiene la Guardia Civil en todo el centro de Marbella, que será municipal. Ahí van más changüí, como se dice aquí, un changüí de piso y de vender y de... A mí me saltaron ahí todas las alarmas, pero vamos, que como esto va como el estadio, como el puerto de la Bajadilla, como los pantalanes, como la noria, como todas las cosas que inventa Ángel Muñoz, que podemos hacer el libro, la antología del disparate. Tal cual. Yo hasta que no lo vea, no me lo voy a creer. No me lo creas. Pero tiene mandanga la cosa. De todas formas, habrá que ver, porque de aquí al 27 todavía tenemos tiempo de poner la primera piedra 2 o 3 veces, hacer la estructura, inaugurar una cosita que luego no sirva para nada, inaugurarlo otra vez. En fin, hay tiempo. Posiblemente no haya nacido el abogado o la abogada que vaya a ver la ciudad de la justicia. Posiblemente. Que vaya a ver la ciudad de la justicia. Pero tiene mandanga, ¿eh? El estadio municipal, por ejemplo, que eso sí que es municipal, se lo encasqueto a... Si no quieres hacerlo, tú fíjate, y que tire para adelante una cosa que me quito del medio. Y esto que es autonómico pongo 19,7 millones de euros. Con estos 19,7 millones, Nacho, nos daba para haber hecho un estadio. ¿Un estadio? Como el que han hecho en la línea de la Concepción, que lo hemos hablado ya muchas veces, un estadio público, con estos 19,7 que le vamos a regalar a la Junta, el estadio. Además de pagarle esas sentencias y tal, pues podríamos haber hecho un estadio de fútbol. Y no privatizarlo y facilitar un pelotazo para unos empresarios de Madrid que vienen aquí a llevárselo caliente. Hombre, eso ya... Y bueno, y podéis echar a volar la imaginación. Yo antes he hablado de ventas de suelo, podéis echar a volar la imaginación o poneros a recordar cosas de las que hemos hablado muchas de ellas aquí en el programa, o quizás algunas que no, pero poneros a pensar en la cantidad de cosas que hay mejores que esto, es lo que de lo que hemos hablado. Claro. Prioridades y gestión. Y son las cosas que uno tiene que tener en la cabeza cuando vota. Las prioridades del gobierno al que uno está votando y la gestión que están demostrando que hacen, tío. No quien te cae bien, no quien es más rubia, no quien viste mejor, no, las prioridades del equipo de gobierno y la gestión de la ciudad. Pero nada más. Entonces ya las prioridades, es que lo importante es lo que tú dices, de quién, cuál es la prioridad, es que Marbella avance o que nuestro beneficio privado avance. Exacto. Entonces, en función de eso, porque tanto es nosotros, que es que los puntitos, vamos a entregar al pueblo lo que nos pide, lo que se le debe, no sé qué. Pero es que aquí Marbella estamos hasta aquí de trampa y aquí no mejora esta ciudad.
Yo no sé quién mejorará, desde luego, el que se afilie al PP y tenga la suerte que lo meta de cargo de confianza, o que los colegas, o que lo coloquen en mancomunidad, en la COSON, no sé qué, Carmen, ese sí prosperará, pero eso todo sale de nuestro bolsillo. Incluso eso, si viven en Marbella, tienen que pasar por el Parque de la Represa sucio, tienen que ir por la ciudad sucia, ¿sabes? La gente no ve, si la calidad de vida de la gente ha empeorado muchísimo, eso no se puede discutir, eso a mí no me lo puede discutir nadie, el que venga me lo diga, que me lo diga a mí a la cara, que yo eso discuto. Pero bueno, vamos a lo que yo decía antes, ¿cuántos de ellos viven en Marbella? Ya está. Pero la gente que vive en Marbella sabe perfectamente que la prioridad de este equipo de gobierno, desde luego, no es que los marbelleros vivan mejor, ni los que tienen más dinero, ni los que tienen menos. Porque eso está clarísimo, no tienen nada más que irte a dar un paseo por Marbella. Ya está. Ya está, pues bueno, venga, pues ya está. Vamos a pasar otro capítulo. Mira, viene a colación un poco de lo que vamos a hablar. Por cierto, vengo en un estado de forma en esta nueva temporada tremendo, nos va a sobrar tiempo. Estoy manejando los tiempos aquí que da gloria en el sentido. Oye, mira, yo no soy muy de echarme flores, pero en ese sentido, así que Carmen, vete acordando de todas las veces que te he dicho, ahora no tenemos tiempo, me lo cuentas otro día. Mira, vete acordando de alguna que otra, que igual tenemos tiempo. Es que nosotros venimos flojos. Que nosotros venimos y no hemos hecho rodaje y de aquí a Navidad no te dejamos hablar. No vendamos la piel del oso antes de nada, que todavía hay que llegar a tiempo al final del programa, ya veremos. Venga, lo que decía, han salido, no me acuerdo ahora bien, no me he fijado bien en el plano, a lo mejor ha salido antes, lo tengo aquí desde el arranque del programa. Julia también lo tiene, ¿verdad? Sí, Julia tiene también el mismo libro que yo. Sí. Es que esta gente lo tiene, pero no se lo tenemos en la casa ya. Es que ya lo hemos leído. La gente ya lo ha leído. Bueno, habéis leído muy rápido, pero me lo habéis dado muy tarde. Habéis tardado mucho en dármelo. A mí me lo habéis dado hoy, tenemos que agradecer se han dado mucha prisa en leerlo, pero igual no se han dado lo mismo que se han leído. Nos han molestado en regalarnos uno. En compartirlo, no se han dado tanta prisa en compartirlo. Sí, lo tenemos que agradecer al hijo de una de las protagonista, que ahora hablaremos de ella. Sí, lo vamos a contar. Que nos regaló 5 cajas de libros y la verdad que ha habido mucho interés en San Pedro y en Marbella, y incluso historiadores locales que nos lo han pedido y nosotros pues hemos hecho de engranaje con Fermín, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad, ¿eh? Yo me lo voy a leer con muchísimo interés. Muchas gracias a Fermín. El cómo llega el libro hasta aquí es de lo poquito a lo que se le puede echar sentido del humor a todo esto. Por lo demás, es un tema muy serio el que aborda esta obra, titulada 5 mujeres memorialistas del convulso siglo XX, obra de Juan Ignacio Trillo Huertas. Trillo Huertas ha pasado por esta casa, Juan Carlos y yo nos sentamos con él y le entrevistamos en su día, y en este programa hemos hablado bastante de un libro que rinde tributo a 5 mujeres que vivieron las represalias varias del franquismo, cada una en sus circunstancias más particulares, y una de ellas, pasionaria, residió hasta su fallecimiento reciente, meses atrás, en San Pedro Alcántara. Era una vecina más entre nosotros, y en su historia y trayectoria vital estaban los terribles avatares que pasó en su infancia, su adolescencia y primeros años de su juventud. Hubo de cambiarse el nombre porque llamarse pasionaria no estaba permitido, tener nombres que fueran ajenos quizás a las normas eclesiásticas o religiosas. Había sobrevivido a la terrible, terrorífica desbandada, había vivido en el exilio, había tenido que sentir la incertidumbre sobre el futuro de sus progenitores, de sus seres queridos, de sus allegados, en situación de guerra y también en la represión posterior, en posguerra. En definitiva, una vida llena de avatares que sirve y mucho para poner sobre la mesa y encauzarnos en el camino de la memoria histórica, esa que pone sobre la mesa los dramas vividos por cientos de miles, si no millones de españoles en aquellos acontecimientos antes, durante, sobre todo, y después de la Guerra Civil del 1936 a 1939. Bueno, pues todas esas vivencias de Pasionaria y de Acracia, de Ángeles, Doña Pura y María Teresa
de estas 5 mujeres están recogidas en esta obra. Hubo un intento impulsado por el Partido Socialista, pero eso es seguramente lo de menos. El caso es que hubo un intento de rendir tributo a Pasionaria como símbolo de todo esto que hemos hablado anteriormente. De hecho, era cuando ella estaba en vida todavía, y podía haber sido testigo de ese tributo. El Ayuntamiento de Marbella le negó ese tributo a Pasionaria León Díaz, luego terminó falleciendo en última instancia, y como no fue posible hacerlo con el consistorio, pues fue necesario hacerlo por parte del Partido Popular, del Partido Socialista, o al menos quisieron en el Partido Socialista no dejar en el olvido esta cuestión. Escuchamos al autor del libro. En el cual estaba prohibido el uso de cualquier nombre que no correspondiera al santoral cristiano. Se le daba un plazo de 15 días o se cambiaba el nombre, o de oficio estaban los juzgados obligados a cambiarle el nombre. Y a cambiarle el nombre, el decreto es muy concreto. Había que ponerle o el día del santoral donde nació, o el de la patrona o el patrón del lugar. No había para más. Y ahí es donde se encuentra, pues, que Pasionaria, me relata ella misma, cuando la llama y automáticamente tiene que ir con la madre a cambiarse el nombre. Y le pone Isabel. Ese cambio de nombre al que había aludido anteriormente, Pasionaria León Díaz, que fue y siempre será su nombre, ¿no? Y no el que le obligaron a llevar. Evidentemente, aquella negativa a rendir tributo a Pasionaria por parte del equipo municipal de gobierno sentó muy mal en las filas del PSOE. Eso influye, lógicamente, también en que haya sido esa formación política la que decidiera seguir adelante con ese tributo. El Partido Popular y Vox votaron en contra de que su nombre figure en un espacio público de San Pedro. No queríamos un monumento, no queríamos grandes cosas ni grandes palabras, solo un gesto sencillo, un gesto humano y justo. Decir gracias, Pasionaria, San Pedro no te olvida. Pero ni eso fueron capaces de hacer el Partido Popular y Vox. Bueno, resume un poco ahí, Isabel, ¿verdad?, lo que hemos ido hablando. Seguramente de forma mucho más acertada, ¿no?, que yo me he extendido bastante más en el tiempo. Como voy sobrado, ¿verdad? Antes hablábamos de la Casa del Pueblo de Marbella y que ahora se ha remodelado para acoger todavía más eventos. Pues este es uno de esos eventos que suele haber en las sedes del PSOE. En este caso era la de San Pedro Alcántara, y que, bueno, los tiempos que corren yo creo que tiene una gran importancia realizar eventos como este de memoria histórica en estos instantes en los que la ultraderecha, que ya no se diferencia PP y Vox, son lo mismo, son los dos ultraderecha, pues están envalentonados y están venidos arriba y, claro, quieren acabar con entre otras cosas, quieren acabar con muchas cosas, pero entre otras, pues con la memoria histórica, ¿no? Te sueltan los rollos estos de que es que los dos bandos, de que no sé qué, de que es que todos igual. No, hombre, no. Que allí se contó esa tarde que los que pegaban bombazos desde los buques que estaban ahí en el mar hacia las personas que no eran militares, no eran civiles, los que iban huyendo de la barbarie, pues los que pegaban los bombazos eran de un bando, y esos eran los malos. O sea, no los otros no. La gente que iba huyendo, la gente como Pasionaria que iba con su familia por la carretera de Almería arriba, esos no eran los malos. Los malos eran los que pegaban las bombas de allí. Entonces estas cosas hay que recordarlas y hay que seguirlas explicando, y habrá que hacerlo todas las veces que sea necesario, porque ya digo, la ultraderecha se está envalentonando cada vez más y te vienen pues queriendo cambiar la historia. Y la historia, pues bueno, están los buques pegaban petardazos y la gente moría en tierra. Eso no tiene más vuelta de hoja, ni había dos bandos ni nada. Se empieza por la equidistancia, claro, y después a ver a dónde. Es que la equidistancia es muy peligrosa. Estos actos son, ya digo, son muy importantes precisamente por esto, y porque también por lo que ha dicho Nacho y se ha explicado, ¿no?, por ese homenaje que le negó de manera lamentable, de manera repugnante a Ángeles Muñoz, que votó en contra el PP y también Vox, pero bueno, solo con el voto del PP ya se echó para atrás el homenaje a esta señora que estamos viendo aquí en la foto, que era Pasionaria, que decidió vivir ella era de Jimena de la Frontera, pero decidió vivir en San Pedro Alcántara pues más o menos los últimos 40 años de su vida,
Y 5 días antes, creo recordar, de su muerte, unos días antes de su muerte, pues la alcaldesa de Marbella le negó pues hacerle un reconocimiento público a ella y en general pues a toda la gente que vivió aquella barbarie de la desbandada, de la huida, y a todos los represaliados posteriormente por el franquismo, porque Pasionaria y su familia pudieron volver. Su padre no, su padre se tuvo que quedar en Francia porque su padre era sindicalista de la CNT y era el malo, entre comillas, pero su familia pudo volver, y al volver pues encontraron, pues como eso que hemos escuchado al autor, de que la obligaron, por ejemplo, a cambiarse el nombre y a llamarse Isabel, que es el nombre que utilizó la alcaldesa de Marbella para enviarle las condolencias al hijo, a Fermín, que lo hemos visto en las fotos. Y bueno, fue una torpeza tremenda de la alcaldesa, y lógicamente el hijo le devolvió la felicitación, le dijo, o sea, perdón, la felicitación, no las condolencias, le devolvió las condolencias y le dijo, mira, no las quiero, y entre otros motivos, porque mi madre se llamaba Pasionaria, y ya está. La gente, así están las cosas. A mí me gustaría recordar, en estos tiempos que estamos viviendo horrorosos de Gaza, que Pasionaria era una niña. Lo que pasa es que la gente relaciona directamente el nombre de Pasionaria con Dolores Ibarruri del Partido Comunista, pero que también la llamaban Pasionaria por otros motivos, pero Pasionaria era una niña que todos los días sufría bombardeos, que no tenían que comer, que se escondían de día y andaban de noche, que dejaban muertos por el camino. Lo mismo que estamos viendo en Gaza a diario y que la gente niega, lo mismo del Partido Popular, que le han negado este derecho a esta mujer, el derecho a la memoria, es solamente derecho a la memoria, son los mismos que niegan lo que está pasando en Gaza. Yo me he permitido traer el tema porque entiendo que si son capaces de negar lo que estamos viendo a diario, niños comiendo tierra porque están desesperados, no nos extraña que le nieguen la decencia, la memoria a estos niños, ¿no? Porque Dolores no era una sindicalista, ni que lo podía hacer porque es un derecho humano, ¿no? Pero no, era una niña inocente de unos pocos de años. Sí, tenía más que ver con lo que simbolizaba, más que la persona en cuestión, ¿no? Se habló mucho, me gustaría recordarlo rapidito, se habló mucho que me gustaría, a mí sí que me gustaría un homenaje a ese hombre, al farero de muchos pueblos de la costa que apagaron los faros. Mira, me entra ganas de llorar, para que no los mataran. Y luego lo fusilaron a él, al farero cosas tan terribles, y ahora salen con una desfachatez a la calle a insultar a las víctimas. Esta gente del Partido Popular, yo de verdad me caliento, no sé qué motivo, y para mí es muy emotivo. Un momentito que no pero es que no podía aguantarme de por eso, decirlo. Vamos a escuchar yo solo quisiera decir, pues eso, que a mí, en este punto, a mí siempre me gusta recordar que durante muchísimos años, y a todos los que estamos aquí, que tenemos ya una edad, nos han vendido en este país que hubo una guerra civil, y yo considero que no hubo una guerra civil, aquí hubo un golpe de Estado que triunfó, y entonces no fue en ningún caso una guerra civil. Y entonces pues también me gustaría reivindicar la desbandada, porque daros cuenta que en España se habla mucho de Guernica como máxime de la barbarie, y en Guernica apenas murieron 1000 personas, cuando en la desbandada pues creo que fueron 4000 y pico, casi 5000 personas las que murieron en la desbandada, que eran todas prácticamente civiles, mujeres y niños que salían huyendo. Entonces es uno de los episodios más crueles de la guerra civil, y me parece impresionante, por ejemplo, por un ejemplo súper simple, yo tengo 2 hijos que tienen a fecha de hoy 26 y 23 años, que no han estudiado nunca en el colegio la desbandada, nunca. Son niños malagueños, nacidos en Málaga, que han estudiado en Andalucía, en escuelas públicas, su educación completa, y que no han estudiado la desbandada en ningún punto. Entonces me parece que eso es una cosa que clama al cielo. Y bueno, me parece que lo de Pasionaria, quitarle el nombre es lo mínimo, es lo último que le quitaron, ¿sabes lo que te quiero decir? Y que sigo sin entender cómo es posible que a fecha de 2025 los que vencieron le sigan teniendo tantísimo miedo a los que perdieron. O sea, ¿cómo puede ser? O sea, ¿qué les cuesta hacerle un pequeño homenaje a una señora de 90 y tantos años, hacerle ese pequeño reconocimiento que realmente es un acto de humanidad,
no es ni siquiera un acto de política. Eso es lo que le falta. ¿Sabes? Yo creo que no estabas aquí. Yo comentaba el otro día, antes del parón veraniego, daba la casualidad que se había producido el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, o dicho de otra manera, la victoria sobre el fascismo. Digo, bueno, ¿por qué no vais a los europeos, a los rubitos, a los de ahí arriba y demás, y os ponéis así equidistantes y demás, a decirle, no, bueno, hay que comprender los dos bandos, porque los dos bandos se cometieron... Y luego allí, en aquel momento, que se celebraba en toda y jugada la equidistancia allí, con esa gente. A ver si hay narices, ¿no? Esas narices las tienen aquí, que no las tuvieron durante mucho tiempo, por muchos motivos, pero ese juego de la equidistancia ha ido funcionando como que es un conflicto en el que hubo culpables en ambos bandos, que todo pasa desapercibido, cuando era una guerra entre democracia y fascismo, ¿no? Yo estoy convencido de que a la ultraderecha actual, que ya digo, para mí es PP y Vox, ya sin ningún tipo de diferencia, le gustaría dar un golpe de Estado. Yo creo que les encantaría. Y si eso se produjera, si ese golpe de Estado se produjera, los 4 que estamos en esta mesa tendríamos que salir por la carretera de Almería. Yo eso lo tengo también claro. Entonces, tenemos que seguir poniendo pie en pared contra esta gentuza. Yo la defino directamente como gentuza. Y bueno, recordando estas cosas con actos como este, y lamentando pues que Pasionaria pues no pudiera tener ese homenaje público que se pidió, precisamente pues porque esta gente pues no, la alcaldesa no quiso. Venga, 2 cuestiones más que nos quedan por delante. Mira que viene de lejos esto, mira que un día esto va a pasar una desgracia y nos vamos a estar preguntando, o se les va a preguntar a los dirigentes por qué no hicieron nada cuando se les estaba llamando la atención sobre estas cuestiones. No paran de producirse agresiones al personal sanitario. Las medidas de seguridad en los centros de salud, en los hospitales, pues son muy deficientes. El marco legal existente para proteger a estos profesionales es muy deficiente, y ya se han producido cerca de 40 agresiones, tanto verbales como físicas, solo en la provincia de Málaga y solo en lo que va de año. Todos los sindicatos que representan a este colectivo, está el personal médico, está el personal de enfermería, está el resto de personal auxiliar de todos estos centros, todos tienen el mismo problema, agravado evidentemente en los casos en los que hay contacto directo con el público. Bueno, pues pasan los años y los años y los años, lo están advirtiendo, y siguen sin llegar esas medidas. Fijaos, no he escuchado este sonido, pero seguro que va en esa línea de ¿para cuándo van a llegar las medidas que tanto se reivindican? Una compañera, pasando consulta, tuvo que soportar la violencia verbal por parte de un paciente, además con un fuerte contenido machista, absolutamente intolerable, que le provocó una importante situación de ansiedad y que le obligó a tener que dejar momentáneamente la consulta, con el perjuicio que eso supuso tanto a nivel personal para ella como para el resto de pacientes. Es intolerable la situación que estamos viviendo en los últimos años, con el incremento de las agresiones tanto físicas como verbales al personal médico. Esta vez ha sido el personal médico y el sindicato médico el que ha promovido esa protesta. Detrás teníamos de fondo precisamente a los profesionales en ese ámbito que protestaban al respecto, ahí lo podemos ver con su pancarta, pero esto mismo se ha repetido también con el personal de otros ámbitos profesionales, ya sea enfermería, ya sean celadores, etcétera, etcétera. En este sentido, pues todo el gremio, si se quiere, es que no sé bien una palabra que englobe, ¿no?, a todo el personal vinculado al aspecto, a la cuestión sanitaria, ¿no?, a la salud, pero hay un consenso generalizado en que esto es un problema muy grave y no llegan las medidas. Es que caen en saco roto todos estos llamamientos. Tiene varias causas, ¿no?, y lo comentaban ayer otro día. Una de ellas, evidentemente, es la falta de civismo y la falta de educación de algunos ciudadanos, eso es evidente.
Pero otra, y también a mí me parece clara y no es ninguna justificación para la gente que hace estas cosas, es la degradación absoluta a la que está sometiendo la Junta de Andalucía a la sanidad pública. Es una barbaridad. O sea, es que a mí me comentaban el otro día pacientes del Centro de Salud de las Albarizas que les dan cita para su médico o médica de cabecera a 20 días. A mí, claro. 20 a mí, días. Bueno, claro. pues a Carmen Barro, que está aquí al lado. Estoy aquí. Pero conozco más gente. Conozco más gente porque son los plazos que hay en el Centro de Salud de las Albarizas. Son los plazos normales. Eso es una este barbaridad. Si una persona llega allí a los 20 días, pues yo al final puedo entender que esté enfadada. Por supuesto, no voy a justificar que agreda a nadie ni que insulte a nadie, pero el enfado yo lo comprendo perfectamente. No, Juan Carlos, lo que ocurre, tú sabes que es que una persona que le dan cita con su médico de cabecera a 20 días tiene que irse al Costa del Sol si tienes una bronquitis o tienes un algo que necesite un antibiótico, te tienes que ir a urgencias, pasar 20 horas en urgencias y el caldo de cultivo de la sala de urgencias del Costa del Sol, 20 horas en urgencias, sin silla, con tu madre enferma, con tu tal... O sea, hay gente más cívica, gente menos cívica y gente que sabe gestionar mejor la ansiedad, la frustración, la enfermedad y el dolor, ¿sabes? Y eso es lo que en cierta medida hace que se produzca un número de agresiones mucho mayor, que tienes una cantidad de personas inhumana metida en la sala de espera. Pon dinero, pon médicos, gestiona las urgencias en una hora y verás cómo no tienes agresiones. El Hospital Costa del Sol, que lo estamos viendo ahí, ahora mismo es un hospital espectacular. Espectacular en cuanto a instalaciones. Sí, total. Tiene unas consultas increíbles, tiene unos equipos impresionantes. Tenemos esa suerte en Marbella y en toda la Costa del Sol de tener este hospital, pero ¿qué pasa? Que faltan médicos, faltan profesionales sanitarios, faltan enfermeras, faltan enfermeros. Tenemos unas instalaciones espectaculares, pero con los mismos profesionales sanitarios. Y así ese hospital, que podría ser de los más importantes de España ahora mismo, porque se acaba de hacer, pues solo tiene que problemas y gente quejándose y este tipo de agresiones y la gente enfadada, y porque todo es un desastre y tiene unos equipos, lo estamos viendo ahí, impresionantes. He dado antes el dato de los 20 días para el Centro de Salud de las Albarizas. Otro dato que me ha dado también una paciente, 2 meses ahí en el Costa del Sol esperando para los resultados de una biopsia, que una biopsia no es un catarro, no es un catarro, 2 meses, al final... Hombre, solo faltaría, ¿no? Era una biopsia negativa, pero la situación de ansiedad que te provocan 2 meses esperando que te den un resultado de una biopsia, eso es tremendo. Bueno, pues eso está pasando a día de hoy en el Hospital Costa del Sol. Y no es por culpa de los profesionales sanitarios, es porque hay pocos en todas las áreas, en este caso en los laboratorios. Y ya está, y la culpa de todo esto, pues hay que decir alto y claro, es de la Junta de Andalucía, y de Moreno Bonilla. No hay más, hay que invertir dinero en la sanidad. Si no quiere invertir en otras cosas, en la sanidad por lo menos. Llegas al punto de que estás ingresado en ese pedazo de hospital, con ese pedazo de instalaciones, y claro, a las personas que están ingresadas les tienen que hacer pruebas y las tienen que llevar desde una consulta hasta la otra por el interior del hospital, y los tiene que llevar un celador. Bueno, pues no les pueden hacer las pruebas a las personas ingresadas, de tal manera que se perpetúa, o sea, el ingreso dura 3, 4, 5, 6 días más, ocupando camas y gastando dinero, porque no hay celadores que los lleven a hacerse las pruebas en esos pedazos de consultas con esos pedazos de equipamientos, ¿sabes? Y entonces resulta que tú le dices, bueno, mira, pero si es que no tiene nada en el pie, que vaya la criatura andando que le hagan la prueba. No, andando no puede ir. O sea, en este plan, o sea, el celador te impide que una persona se haga una prueba porque... O sea, estamos así. Más grave todavía. Estamos así. Porque el servicio de información lo gestiona una empresa de trabajo temporal. O sea, que hay veces que hay gente y hay veces que no hay gente. Y una cosa que me pasó a mí con mi madre, que es que fuimos a sacar, cuando tú llegas directamente con tu tarjeta, te sacas el número, pues no tenía papel en la máquina. Y allí nadie, en información no había nadie, y nadie te cambiaba el rollo de papel. Y ya no puedes ir a tu consulta. Tienes que ir a la consulta, pegar la puerta, la enfermera se enfada, mire usted que hay que esperar, mire usted que es que me pasa esto, que este es mi nombre, pero es que no hay papel para el ticket. Sí. ¿Qué hago yo, señora? Digo, pues mire usted, la que no lo puede hacer soy yo, pues si usted me da el papel yo cambio el ticket. Claro, y así todo, y desde el servicio mínimo, que haya papel en la máquina, pues a partir de ahí ya tenemos los problemas. Entonces, claro, al final son
una serie de desajustes en todo el sistema desde el principio hasta el final que, sin evidentemente justificar que haya agresiones, hombre, pero una frustración hay. O sea, lo vuelvo a repetir porque luego estas cosas se toman como se toman. Nosotros estamos hablando del caldo de cultivo, o sea, para las agresiones. Otra cosa son las agresiones. Yo no estoy justificando. Esto provoca el caldo de cultivo, las agresiones las provoca la madre. Que cuando tú tienes un hijo, una madre enferma o alguien, tú tienes una ansiedad, tienes una desesperación, tienes una frustración y llevas 15, 20, 30 horas chocándote contra una pared y peleándote contra un sistema, contra unos sanitarios que no es su culpa porque están absolutamente desbordados y están haciendo un trabajo maravilloso con unos medios totalmente nulos, pero al final las cosas se desbordan de esa forma. La agresividad surge por un sitio antes o después y hay gente que no lo sabe controlar. Y amén de que hay gente que es muy mal educada también. También, por supuesto. Pero contar cómo está el hospital, o sea, evaluar la situación del hospital y contar solamente desde la apertura de las nuevas instalaciones, si no me acuerdo mal, fue la pasada primavera, ¿no? Marzo-abril, si no recuerdo mal. Es absurdo contarlo marzo y abril porque nada impedía a la Junta haber llevado a cabo los trámites necesarios para tener contratado al personal después de la apertura del centro hospitalario. Es más, no es que el centro hospitalario abriera sin que nadie lo esperara, es que de hecho la ampliación se retrasó pues cerca de un año. La ampliación, bastantes meses, es decir, ha habido tiempo de sobra, si hubiera querido la Junta de Andalucía, de llevar a cabo las contrataciones necesarias y tener prevista la dotación de personal de estas nuevas instalaciones. No es una cuestión de decir, bueno, es que de primavera ahora tampoco ha pasado tanto tiempo, están ajustándose. No, es que ya sabían que iba a existir ese hospital, es como... Sí. Cuando tú oyes a la delegada de Sanidad de la Junta de Andalucía decir que su responsabilidad es ocuparse de las personas andaluzas que no se pueden permitir un seguro privado, pues tú ya te das cuenta que la intención o la idea de la Junta de Andalucía es que la sanidad pública es beneficencia, no un derecho de todos los ciudadanos andaluces. Entonces volvemos otra vez a lo mismo, prioridades. O sea, la sanidad pública es un derecho de los andaluces, no es una cuestión residual que quede para personas que no tienen recursos para pagarse un médico privado. Pero para contestarle, ¿quién te ha hecho eso? No, señor, la sanidad pública es de todos y tiene que ser el orgullo de todos, que era hace 5 años. Porque es que es así, hace 5 años tenemos que acordarnos de que cuando la gente realmente tenía un problema serio, la mandaban de los hospitales privados a los hospitales públicos. En un parto vas al materno de cabeza. Que eso es así, que los bebés iban al materno cuando estaban enfermos de verdad, no se quedaban en el Quirón ni en ningún sitio. No, iban al materno. Y las cosas graves te las solucionaban en la pública. Entonces, ahora de pronto te encuentras con que realmente una biopsia no te la dan en 2 meses. Eso no es lo que yo recuerdo de la sanidad pública, no es eso, y la gente que nos oye sabe que eso no es así. Y no ha sido así. Si te demoran los plazos, al final lo que hace la gente es irse a la sanidad privada, que es al final lo que quiere la Junta de Andalucía. Pues porque luego vienen los chanchullos y la corrupción con los 3 gerentes del Servicio Andaluz de Salud que van a declarar imputados por lo que llaman lo de los contratos troceados, que era derivar la sanidad pública a la privada en contratos pequeñitos para irlos colocando a dedo, saltándose todos los mecanismos de control, ¿no? Es un plan. Es un plan preconcebido, no es un problema de tiempo, como bien estaba explicando Nacho, de decir, es que no le ha dado tiempo a la Junta. No le va a haber dado tiempo, es que no le da la gana. Es un plan preconcebido para derivar la sanidad pública a la privada, sacar dinero y encima con corrupción. Es un modelo de contratos troceados. Es un modelo de Estado de priorizar sanidad privada, educación privada, etcétera, empresa privada en general. El ejemplo máximo de eso y penoso de esto en Madrid son los 7.291 muertos que tiene Isabel Ayuso. ¿Por qué? Porque en la época del COVID, ¿a quién mandó a los hospitales? Los que tenían seguros privados. A la gente que tiene el derecho a la sanidad pública, que es un derecho que pagamos todos con mucho gusto,
pues lo dejó morir, se iban a morir igual. Y que luego vas a la sanidad privada y a mí me dice gente que piden una cita con el médico y le dan para 2 meses. Que tampoco Sí, es... Digo, joder, pero seguro que ha sido privada o al Costa del Sol. Pero- No, era una clínica, no voy a decir el nombre, privada. Pero es Joder, que pues, precisamente no entiendo. por eso, porque hay tantísima gente huyendo de la de la Pero no pública, dan abasto ya que la la privada. privada no tiene capacidad Tampoco. de asumir esa cantidad de usuarios. O sea, es que ni siquiera se han molestado en reforzar el servicio que quieren el vender. servicio no es que sea privado no es garantía de Claro, mejor. ni siquiera se han molestado en reforzar el servicio que quieren vender antes de desmantelar el servicio que tenían, con lo cual tienen a miles de personas sin servicio de ningún tipo. Pero es que además ni este Estado ni esta comunidad autónoma está en una situación económica peor de lo que estaba cuando la sanidad sí funcionaba. No, en asunto. No, Es decir, y te voy a decir una económicamente cosa más. España ha crecido, económicamente España presenta unas Por buenas supuesto. cifras, Andalucía, el mismo Partido Popular presume, no habla de una catástrofe económica, ni de que no se pueda permitir, al contrario, no paran de prometer continuamente No, políticas en beneficio de la gente, continuas promesas, que nosotros no hay tenemos. excusa. Nosotros Los únicos 2 motivos por los que se puede deteriorar la sanidad pública es por ser un inepto. Sí. O porque te lo está llevando O muerto. porque te lo estás llevando tú. Es que iba a decir una expresión, o por ser el adjetivo que sería apropiado Mira, para alguien que adrede correcto. deteriora la sanidad Pero es que- pública en beneficio de la sanidad se privada. está O es renunciando. aposta o es por ineptitud, una de dos. Pero yo Se te está voy a decir- renunciando a una quita de deuda. Te Moreno estoy Bonilla está diciendo- renunciando a la quita de deuda. Entonces nos Efectivamente. sobra el dinero aquí. Pues venga a la Nos sanidad sobra. pública, hombre. Pero es que además te voy a decir una cosa, o sea, si esto sigue por el camino que va, o sea, las personas que ahora tenemos pues una edad media y tal, y seguimos con la sanidad pública, estamos renunciando a una serie de programas que tenía antiguamente la sanidad pública, pues por ejemplo el de detección del cáncer de mama funciona fatal. Hombre, a una media de 4 no años y puede medio. funcionar Espera. peor. ¿Sabes? Lleva unos retrasos, no te llaman, te encuentran cosas y tú no te llaman. Y luego te hablan de la importancia de la prevención. La Efectivamente. prevención, pues dámela. O sea, claro, o sea, lo primero que han recortado son los programas de detección precoz de cosas variadas, no solo el del cáncer de mama. No hay atención general, en fin, bueno. En un montón de Málaga está cosas. cerrada Entonces, toda la urgencia, Lo que yo para te empezar. quiero decir es que hay un montón de enfermedades que se pueden detectar antes, que se pueden curar y que se pueden prevenir, y que las personas, pues por ejemplo, las dolencias cardíacas, si tú la detectas con 50 años, te empiezas a medicar, pues eso te enseña la patita mucho más tarde. ¿Qué ocurre? Que si estamos alejando la medicina de la gente, nos vamos a encontrar con gente que a lo mejor va a tener dolencias con 60 años que se podían haber retrasado hasta los 70 o hasta los 80 si hubieran tenido un acceso, que es que en este momento no puedes dejar a la gente con un médico de cabecera dentro de 2 meses, no puedes tener a la gente con un especialista dentro de 1 año, cuando tú le estás diciendo que el protocolo es que lo vean dentro de 3 meses. No puede ser, porque en ese tiempo le crece el bulto, o le crece la mancha en el pulmón, o le crece lo que sea, y pierdes el tiempo que tenías para Yo atajar te digo esa una enfermedad. cosa, una impresión mía personal, a mí ahora mismo me da miedo ponerme enfermo. Absolutamente, y a mí también. Siempre a cualquiera nos da miedo Ah. ponernos enfermo, pero es que ahora más todavía, porque a ver qué haces. Es que si esa llegas al confianza hospital, que tú estos tenías- plazos, la angustia, me llamarán, no me llamarán, esperando, tal, cual, es Hombre. tremendo, al margen ya de lo que puedas tener, ¿no? O Porque sea, no te hagan las pruebas en el clínico, que en mi casa alguien que lleva 2 años esperando una prueba. Sí, sí, es lo o sea mismo, que es es todo que lo mismo. un horror. Pero que ellos Sí, también bueno, crean. horrible. Ellos crean el problema y ¿por qué? Porque ellos que te van a dar la solución. Ellos te crean el pánico, Bueno, los ya te está ocupan. avisando. ¿Quiénes son los dueños de las empresas? Que eso, pues ellos Ya te mismos. está avisando Ya Moreno está. Bonilla de que la sanidad pública no es sostenible. Pues ¿no? a ver, que Ya aprenda te la está gente del avisando. PP, que la gente del PP también se pone mala y también se muere antes de tiempo sin necesidad. Venga, vamos con el último asunto que nos ocupa hoy. Iba a decir la zona azul, ya son bastantes más colores que azul. Hombre, Pues llamarla La multicolor. zona azul Multicolor. es poco decir. Zona... Arcoíris. Sí, la zona arcoíris. No, que no La le estamos gusta a Fe, no curioso. le va a gustar lo de arcoíris seguro. Venga, el contrato con la empresa Setex Aparqui para la zona azul y demás zonas lleva caducado desde finales de 2023. No me digas. Está lo que se suele ¿Quién lo llamar en estos diría? casos ¿Quién lo diría? en precario. Bueno, pues el ayuntamiento ha anunciado una modificación de la ordenanza para poder sacar
adelante la licitación del contrato. Son las normas que rigen tanto el funcionamiento de ese parking regulado de pago como la empresa que se hace cargo del mismo, o la forma en que se procede al concurso público para que una empresa se haga cargo del mismo. Además de las actuales zona verde y azul, se añaden la roja y la naranja. Va a haber que ir con un manual en la mano para interpretar en qué consiste cada una de esas zonas. En su día, ya el portavoz del equipo municipal de gobierno, Félix Romero, anunció que subirían los precios, algo de lo que ahora de momento no está hablando, pero visto lo que hemos visto antes con el tema del endeudamiento, ¿os acordáis? Los pagos pendientes que son necesarios para obras que corresponden a la Junta de Andalucía y que va a hacer el ayuntamiento y demás. Chicos, que a mí que me da el pálpito que esto lo van a subir. Voy a empezar hablándoles de la zona roja. Vamos a crear una zona roja asociadas sobre todo al servicio público y a las emergencias en un momento dado. Son zonas que van a estar ubicadas pues junto a grandes instalaciones de servicio público, pues como pueden ser, que le voy a decir yo, comisaría de policía, les puedo hablar también de Hacienda, de Correos, de Tesorería General de Seguridad Social. Luego están las zonas naranjas. Estas zonas naranjas son aquellas zonas de establecimiento que se encuentran dentro de edificios o instalaciones destinadas a aparcamientos públicos, o aquellas que por su configuración puedan ser bolsas de estacionamiento, áreas de estacionamiento disuasorio, zonas próximas o anexas a instalaciones públicas. Les hablo, por ejemplo, de parkings de titularidad pública que se puedan en un momento dado incluir dentro de este régimen. Les hablo de solares que se puedan plantear como pues bolsas de aparcamiento. Bueno, pues esas son las dos zonas que se incorporan, la roja y la naranja. De los precios, en su día parecía claro, esta vez el portavoz no ha querido entrar nada de eso. Juan Carlos, ¿cómo va a quedar el estacionamiento regulado? Sí, vamos a verlo en pantalla. Los precios nos enteraremos y ya se lo contaremos a todo el mundo, pero bueno, de momento que sepan que la previsión, esto todavía no está aprobado, porque hay que hacer el contrato, la ordenanza, todo esto, pero bueno, la previsión es esta, la zona azul, que ahora va a quedar con ese máximo de 2 horas y media. Actualmente son 2 horas, ¿vale? Si quieren ganar media horilla más, que vas a poder ahí, pagando, aparcar. La zona verde, que ya existía también, que va a ser un máximo de 4 horas para no residentes. Actualmente son 5, ¿vale? Ahí le bajan una, y los residentes, pues en vez de aparcar en las calles que tienen alrededor, pues van a poder aparcar en todo el distrito. Te sacas tu tarjeta de residente, de zona verde, la pagas, por supuesto, también, y te pones ahí. Y las nuevas, que ya las ha explicado Félix Romero, pero bueno, lo vemos ahí, la zona roja, que va a ser un máximo de 30 minutos y no puedes volver a aparcar en esa zona hasta que no hayan pasado como mínimo 60, ¿no? Lo ha dicho Félix Romero, pues van a estar en zonas donde haya edificios públicos, correos, cuando vayas a Hacienda o todos estos sitios, pues tendrás para aparcar ahí y 30 minutitos. Y la zona naranja, que bueno, pues son esas bolsas de aparcamiento, vamos, que son las zonas donde se aparca ahora que hay una explanada con de aparcamiento, pues ahora te lo van a poner máximo 24 horas para residentes, ¿no? Entonces, bueno, esto son la roja y la naranja, ya decimos son las nuevas, azul y verde están ya, pero hay esos cambios, ¿no? Por un lado se alarga y por otro se acorta el tiempo de estacionamiento. Y esto es lo que quiere hacer el equipo de gobierno, como ha dicho Nacho, pues con ese contrato con Setexa Parking, que está ya caducado, se hizo en 2012, creo recordar, era por 5 años, se hizo una prórroga de otros 5 y está en precario desde finales de 2023. No ha tenido tiempo, ya casi 2 años, no ha tenido tiempo el equipo de gobierno. Llevamos toda la noche hablando de previsión, de gestión, de planificación, de todas estas palabras mágicas de las que hablamos aquí. Pues bueno, pues esto es un ejemplo más, ¿no? Llevamos 2 años con el contrato de la zona azul, que tampoco es que sea una necesidad urgente de Marbella, ¿no? Pero bueno, 2 años con el contrato caducado. Y bueno, pues ya lo hemos dicho también esta noche, el ayuntamiento está cada vez más endeudado, hay que sacar dinero, pues ahí tenemos un sacaperras, esas maquinitas, pues son un sacaperras para el equipo de gobierno, eso por un lado, y por otro, pues que se van a perder plazas de aparcamiento normal, porque antes en el entorno, por ejemplo, decía Félix Romero, antes en el entorno de la comisaría de policía podías, con un poquito de suerte, encontrar una plaza de aparcamiento, ahora ya no, ahora te vas a encontrar con la zona roja y solo vas a poder estar allí pagando
30 minutos, ¿no? Entonces, eliminación de plazas de aparcamiento y sacar dinero para pagar la deuda del ayuntamiento. Es el objetivo de la zona azul, que además se van a ampliar las zonas porque la roja y la naranja, como son nuevas, pues van a abarcar más sitio. Estas son las cositas que nos prepara el ayuntamiento ya para 2026, el equipo de gobierno. Y que esto todavía, lo insisto, no está en marcha, está en ello. Para ser de derechas esta gente... no cobran mucho, digo, por el IBI, las zonas verdes, azules, rojas, amarillas. Yo, lo primero, bueno, en su línea habitual, o sea, no me puedo explicar qué hacen los 4.000 funcionarios. De verdad, yo quisiera verlo por un agujerito. ¿Cómo se les puede caducar un contrato a finales del 23 y que estemos prácticamente a finales del 25 y esto esté sin hacer? Dios mío, no, la gestión. Si al que le caduca es a Félix Romero, que es el concejal de movilidad. La gestión, es el que tiene que decirle a los trabajadores, hazme esto, vamos a ir con esto. Lo que estamos hablando, la gestión, o sea, porque al final no puede ser. O sea, un ayuntamiento de una ciudad seria, como nosotros que nos gustaría que fuera nuestra ciudad, o sea, como es, porque realmente nuestra ciudad es una ciudad muy seria. Lo que pasa es que este equipo de gobierno parece ser que no se entera de eso. Entonces, no puede tener el contrato caducado desde finales del 23 y esto funcionando así, de esta forma, porque realmente, yo te digo una cosa, habría que ver... Si a mí me ponen una multa de la hora y yo la recurro, a ver quién me dice a mí que yo la tengo que pagar con el contrato caducado, ¿sabes? Exactamente. O sea, en fin. Y luego por otro si alguien no se acuerda, Julia es abogada. Y luego por otro lado, he podido leer así un poco por encima que la idea es, todo a mí todo esto de roja, verde, amarilla, en fin, me parece fantástico. Pero me llama un poquito la atención que van a bajar la retirada de la denuncia de 25 euros a 15 euros. Entonces, quiero puntualizar una cosa. Vamos a ver. Eso a los residentes de Marbella obviamente no les interesa, ¿no? Porque tú no vas a permitir que un día tras otro te pongan una multa de la hora y tú pagas los 15 euros. Pero a un turista sí. ¿Por qué? Porque a ti te sale más barato pagar tus 15 euritos diarios de la multa de la hora que tener que dejar el coche en un parking. Claro. ¿No? Si eran 25 igual había que pensarlo, pero si son 15 sale más barato. Entonces, ¿no? Pero bastante más barato. Bastante más barato. Yo pago mis 15 euros de mi retirada de denuncia todos los días. Más que el del y dejo mi cochecito en la zona Francisco de la hora como, más que el parking del Francisco Norte te sale como una reina y ya no me tengo que molestar. A los residentes de Marbella les perjudica muchísimo, pero a los turistas no. Mira, yo para variar no bajo al centro en coche por ver estas cosas y porque no hay aparcamiento, porque si hubiera aparcamiento yo aparcaba, pero no hay. Y yo pienso, alrededor de la comisaría de policía que hay, pues negocios que son talleres de coche. O sea, cuando los talleres que tienen los coches en la puerta, los clientes están esperando para aparcar, para llegar, ¿qué van a hacer? Pues ponerlo los va a dejar sin espacio para su trabajo, para cómo ellos se ganan el pan. Pues como eso. O en Correos, en Jacinto Benavente. Y en Correos hay gente que claro, vive por allí. Ejemplo, y bares, y el juzgado. Con la roja. ¿Cómo vas a parar en el juzgado la gente que tenga que ir al juzgado, que está al lado de la comisaría, un poquito más para adelante? Wow. Y seguro que van a poner zona roja también. ¿Sí? ¿Cómo vas a estar media hora? Tú no tienes ninguna garantía de que vayas a estar media hora en un juzgado, ni de broma. Tanto ni de broma. Así que en la esquina todos los coches que hay en doble fila y en triple son coches que coches están habilitados del juzgado, o sea, claro, que ni para los trabajadores. Totalmente. O sea, que... eso área de Velasco va a ser un desastre de arriba abajo. Vamos a ver, de momento la ordenanza la tienen que llevar al pleno. La tienen que terminar, de momento la tienen que terminar, ¿sabes? Tendremos que verla cuando tengamos la ordenanza completa, veremos, a ver si ahí deben venir ya los precios también, los contaremos aquí y ya está, y que se prepare todo el mundo porque después de la ordenanza llega el nuevo contrato, a ver qué empresa lo coge y ahí ya empezará a funcionar todo otra vez. De momento, ya lo decimos, que nadie se ponga nervioso, que de momento todo sigue igual, con la azul y con la verde. También porque no mando yo, que si no peatonalizo medio pueblo, que no, ojo, pues mira, con un canto en los dientes. Pues mira.
que nos sobra un poquitín, pero bueno, casi podemos ir pues yo despidiéndonos. quiero saludar ahora mismo que me he acordado a un Sabía enfermero. yo que no, que Hombre, tú no me fallabas. Un tú no me enfermero fallabas, de la Carmen. del Costa del Sol, que el otro día me atendió divinamente y que nos ve, que se llama Cristóbal Espinosa, me dijo, no eres capaz de saludarme, digo, el lunes. ¿Cómo que no? Y te saludamos. Sujétame el cubata. Y le saludo yo Sujétame también, el cubata. y seguro que todos y todas le saludamos. Claro. Venga, que nos vamos a ir marchando. Nos queda ahora ya fuera de cámara, alguna amonestación. Una para el equipo de grafismo y otra Para mí. para Carmen y Julia. Pero bueno, no lo vamos a hacer en cámara. Ya me pienso si os lo cuento luego o no. Y ahí podéis ver las redes sociales del programa en X, @FondoTVMarbel, en Facebook @FondoTVMarbella, en Instagram @FondoTVMarbella, y también una dirección de correo electrónico, el afondotvmarbella@gmail.com, donde podéis contactar con nosotros. Yo no ahondaría mucho en el juego de mayúsculas, arrobas y minúsculas y demás, directamente en cada una de esas plataformas de redes podéis directamente buscar en el buscador, valga la redundancia, y nos encontráis. A Fondo, Marbella, TV, jugad con esas palabras que a través del buscador nos vais a encontrar fácilmente. Entre otras cosas, pues yo lo he hecho, pues yo tampoco me acuerdo de dónde está la mayúscula y dónde está la minúscula. Muchísimas gracias por estar una semana más. Muchas gracias a A ver vosotros. qué me Buenas dice noches. ahora. Venga. Vamos a dormir. Y vosotros y vosotras, hasta otra.